Tarda medio minuto en subirse. Hola, hola. Ahora lo tenemos. Hoy en Madrid Misterioso nos acompaña Enrique Ramos, ingeniero de telecomunicaciones. Ya ha estado con nosotros en alguna ocasión, es amigo del programa y bueno, pues actualmente compagina su labor con ser miembro del Instituto Monroe de los Estados Unidos, donde investiga e instruye sobre las aplicaciones del sonido en la modificación de los estados de conciencia humanos. Esto es algo muy interesante. Él elabora también cursos y talleres con esta tecnología que después nos explicará. Es autor, además, porque es un estudioso del mundo de los sueños, de Los sueños lúcidos, una realidad alternativa, y La incubación de sueños, la antigua disciplina para recibir mensajes desde el mundo onírico, los dos con Arcopress, que es la misma editorial con la que publica ahora su Más allá del más allá. Cómo influir, esto es importante, en nuestro destino tras el último suspiro. Enrique, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Álvaro, nada, encantado, muy contento de estar aquí. Un placer que estés otra vez con nosotros. La última vez hablábamos precisamente, que me acuerdo perfectamente, de la incubación de sueños. Y Ujú. este libro, como tú también, pues tienes esa inquietud por la investigación de lo que podríamos llamar el otro lado, pues también hay algunas menciones al mundo de los sueños. A mí me gustaría que empezaras contándonos, aunque sea muy por encima, la experiencia que tú cuentas en la introducción, porque es muy interesante la que tuviste, pues bueno, pues con tu abuelo y que desencadenó, bueno, pues en episodios de sueños que a lo mejor eran más que simples sueños. Antes de contarla, Sí. decir que es una experiencia que plasmé en el libro de las muchísimas que tiene mucha gente en el mundo. O sea, es una Ujú. cosa bastante habitual que las personas tengamos contacto con familiares o amigos fallecidos en sueños o en sueños lúcidos, depende. Sí. Como digo, es una experiencia bastante habitual, ¿eh? No es una cosa mía ni particular, ¿no? Que me pasó a mí. Pero sí que, como dices, fue como el inicio de mi curiosidad por lo que es lo que conocemos ahora como el más allá. Bueno, pues una noche estaba soñando, tenía unos 13, 14 años, mi abuelo había fallecido hacía poquísimo tiempo, no recuerdo si un día o dos o tres o una cosa así. Y de repente, pues me vi soñando en un prado cerca de un bosque y las sensaciones eran tan físicas, el viento en mi cara, todo, que me despertó dentro del sueño. Esta experiencia la tiene mucha gente de manera voluntaria y otros de manera provocada, y es lo que llamamos sueño lúcido, cuando estás dentro de un sueño y despiertas y adquieres lucidez. En ese momento la experiencia se hace completamente real. Estaba yo en ese prado, como digo, ya consciente de que yo había atravesado un velo, había atravesado una realidad, había pasado de estar en mi cama a estar en un prado. Físicamente es como se siente un sueño lúcido. Y me encontré con un señor que cuando me acerqué me di cuenta que era mi abuelo, que acaba de fallecer, como digo. Entonces mi abuelo estaba muy extraño, estaba muy enfadado, por lo que yo entendí. Había dejado cosas sin completar en este mundo físico y pues Ujú. estaba muy enfadado porque quería completarlas y no podía, ¿no? Entonces, bueno, yo que me llevaba muy bien con él en vida, pues acepté su situación y durante 6 noches siguió visitándome, despertándome dentro del sueño, pero cada vez estaba mejor, estaba más comunicativo, más amable, bueno, en fin, que el sexto día apareció muy luminoso, muy amoroso y me cogió de la mano y me dijo, te tengo que llevar a un sitio. Y me llevó instantáneamente a otro escenario que era una casa o una habitación antigua y me dijo que era la habitación de su juventud, donde había pasado su juventud de recién casados con mi abuela, ¿no? Con su esposa. Y entonces me dijo que observara todo. Yo no entendí muy bien por qué me llevaba allí, pero la cosa es que él se despidió muy amorosamente y desapareció para Ujú. nunca volver. Para nunca volver en mis sueños lúcidos. Y ahí se quedó. Entonces, yo, fruto de esa experiencia, bueno, pues mi curiosidad aumentó muchísimo y quise corroborar lo que había visto. Hablé con mi madre y mi madre me corroboró al detalle los elementos de ese dormitorio, que eran el dormitorio de sus padres, ¿no? Esa casa yo no la conocía, nunca la pude conocer porque cuando yo nací ya no estaba, no existía, se había derruido. Entonces, el haber captado esos detalles tan concretos y acertados me hizo pensar que efectivamente siempre lo dejo en suspenso, ¿no? Con una interrogación, pude haber tenido un contacto con un familiar fallecido, en este caso mi abuelo. Y a partir de ahí empezó
como digo, una curiosidad por la investigación, por hacerme preguntas sobre todo de si había vida después de la muerte y qué tipo de vida hay. Ujú. Después de tus investigaciones y tus propias experiencias y con muchos alumnos y muchas personas que son, pues digamos, aprendices o que son ávidos de tener este conocimiento y de vivir estas experiencias, ¿dirías que el más allá es una realidad? Pero claro, Claro, habría que definir qué es el más allá, ¿no? No, claro, no. Primero, el problema es que el más allá, o sea, la vida después de la vida no está demostrada. Claro. Ahora mismo es cuestión de fe o de creencia. Es decir, a mí mis experiencias me han demostrado a mí que sí que existe una vida después de la muerte. Pero eso no quiere decir que yo pueda demostrarlo, porque Claro. ni siquiera la ciencia lo puede demostrar y entonces no lo sabemos. Actuamos simplemente con las creencias. Yo creo que sí existe una vida más allá de la vida, y lo creo yo y lo creen muchos millones de personas en el mundo. La cosa, la clave es saber qué tipo de vida, como dices bien, qué tipo de escenario nos espera en el otro lado, qué tipo de modelo, qué esquema, qué camino vamos a recorrer. Y esto es lo que intento aclarar en el libro, sin casarme con ninguna opción. Sí. Lo sé, lo sé, lo sé. Además haces un repaso increíble. Ahora vamos a hacer uno de puntillas, porque para eso está también el libro. Prólogo del doctor Miguel Ángel Pertierra. Ahí eso lo dice todo, de cuál es tu espíritu también, ¿no? Prólogo de un médico, pero que ha tenido su propia experiencia cercana a la muerte y que ha hablado mucho de esas experiencias cercanas a la muerte, del más allá y demás. Y por tanto, también rompemos una lanza a favor de aquellos que desde la ciencia intentan. Es verdad que no tenemos la prueba, no existe, y hay que decirlo a todos los oyentes. Esto es así. Hoy en día no hay una prueba irrefutable de que exista el más allá, pero hay personas que lo intentan, o intentan al menos ver dónde va eso que llaman a veces conciencia, etcétera, etcétera. O sea, que chapó por haber elegido a ese prologuista, que también es una declaración de intenciones. Desde luego, aparte de un gran investigador de estos asuntos, es una bellísima persona, así que no tengo más que sentirme orgulloso y feliz de que haya firmado y que viniera además, ya lo sabes, a la presentación del libro en Madrid, en la que tú estuviste. Sí. Bueno, es que te rodeaste muy bien. Menuda presentación, ¿eh? Con David Sentinella y con Marcos Carrasco, que por cierto, hay que decirlo, también hace ilustraciones para el libro. Ha hecho la portada. Marcos Carrasco, que es miembro, es uno de los mejores ilustradores que hay en España y es miembro del gran programa de radio La Escóbula de la Brújula, y bueno, ha hecho la portada y ha hecho una ilustración de inicio de cada uno de los capítulos. Espectaculares. Exacto. Espectaculares. No solamente tiene un don este hombre. Marcos tiene un don para captar la esencia, ¿no? Le pides algo y él capta perfectamente lo que le estás pidiendo. Sí, se nota. Y además se nota que ha habido química y que a la hora de crear esas imágenes, pues os habéis puesto muy de acuerdo en la misma sintonía, vamos a decirlo así. Él dijo en la presentación que había tenido una experiencia fuera del cuerpo y que efectivamente lo que cuentas en el libro le tocaba muy de cerca. Por tanto, es muy interesante. Bueno, Enrique, pues vamos a hacer un repasito pequeño. Primero, pues vamos a empezar por el mismo orden que tú presentas en el libro, ¿no? En la antigüedad. La pregunta que yo te quería hacer sobre la antigüedad y cómo nuestros antepasados y otras culturas, bueno, estimaban aquello que llamamos el más allá, es muy sencilla, pero a la vez sé que es muy complicada. ¿Tienen algo en común? ¿O has detectado patrones en común entre las visiones de los antiguos? Por ejemplo, te pongo ejemplos de Sumeria, de Egipto, del Tíbet, sobre eso que hemos dado en llamar el más allá. Bueno, más que un patrón, lo que se ve cuando uno analiza los modelos que tenían nuestros antepasados es que hay como una línea de progresión, ¿no? Es decir, desde el principio de los tiempos, vamos a contar desde las primeras civilizaciones, ¿vale? Porque el concepto de muerte y de más allá probablemente existe desde el hombre neandertal, pero tenemos muy pocos datos, salvo los enterramientos y cosas así que no tampoco aportan demasiado. Bueno, pues desde las primeras civilizaciones como Sumeria, hasta el tiempo actual, se ve como el modelo de más allá comienza siendo un modelo muy triste, muy pesimista, y acaba siendo un modelo un poco menos pesimista, pero es una evolución muy lenta. No es que sea muy positivo o muy optimista el modelo que maneja, por ejemplo, el cristianismo o el islam,
pero es un poquito más, ¿no? Porque al principio no existía ni siquiera el concepto de juicio de las almas, es decir, las personas fallecían e iban a un lugar horroroso, lóbrego, lleno de polvo, en el que tenían una existencia eterna, pero muy triste, no tenían para comer ni para beber, comían polvo del suelo y cosas así, ¿no? Y rocas, y no tenían ninguna posibilidad de mejorar, pero no tenían posibilidad de mejorar ni allí, en ese inframundo, ni tampoco en la vida prepararse para que ese inframundo fuese mejor. Es decir, eran lentejas. Era el mundo que era, todo el mundo iba al mismo sitio y no había ningún tipo de juicio. Poco a poco se fue desarrollando ese concepto de juicio, es decir, que aquellas personas que se habían comportado bien desde el punto de vista de un código moral concreto de la época, pues quizá tenían una vida un poco más cómoda que otros, ¿no? Pero fue un proceso muy, muy, muy paulatino, ¿vale? O sea, en Grecia, por ejemplo, tenía el mismo concepto que en Sumeria, un lugar totalmente oscuro, en el que la vida era muy triste para todo el mundo, pero en algunos casos los dioses podían a algún héroe concederle la opción de ir a un lugar que eran los Campos Elíseos, donde iba a tener una vida un poco más paradisiaca, ¿no? Pero eran solamente los héroes y elegido por los dioses. Da igual que hubiera sido muy buena persona, si no había sido un héroe, no podía ir. Con lo cual, buenas personas, malas personas compartían el mismo escenario y el mismo destino. Este es el único patrón que he encontrado. Cada uno tiene sus... pero al final todos los modelos del más allá de las culturas antiguas se adaptan siempre al comportamiento social de la época, al comportamiento moral, ¿no? Es decir, por ejemplo, en el mundo persa, las mujeres tienen muy poco recorrido, tienen muy pocos derechos en el más allá comparados con los hombres, pues esto era un reflejo realmente de la sociedad del momento. Por eso son modelos poco confiables de lo que realmente nos va a ocurrir, porque están muy teñidos, muy, muy moldeados, como digo, por la ética o la moral del momento. Sin duda, sin duda. Y bueno, y en el cristianismo, hablando de esos destinos, por lo menos hay como varias opciones, pero está ese infierno terrible según algunos, el tema de las penas eternas, que estarás allí sufriendo terribles tormentos, etcétera, etcétera. Como digo, bueno, están esas tres fases, al menos, esos tres lugares, y quería hilarlo esto con algo que también mencionas en el libro, que es el tema del chamanismo. No hemos hecho ninguna mención, y es verdad que el chamanismo no es una sola escuela, pero bueno, es también, el chamán es una figura muy interesante porque es una especie de caminante entre mundos, ¿no? Es el que puede estar con nosotros, pero también puede entrar en un trance y ver el otro lado, ¿no? Y nos hablas en el libro de tres mundos, el de abajo, el de en medio y el de arriba, ¿no? Bueno, esa es una división que hizo Michael Harner, que es uno de los investigadores modernos así más famosos sobre el chamanismo, y es un poco por poner en común las divisiones o el modelo de más allá que tienen las culturas chamánicas. Como dices, son muy diversas, pero es verdad que distinguen siempre entre tres tipos de mundos, ¿no? El mundo, vamos a llamarlo inferior, el medio y el superior. El inferior es el mundo de la naturaleza, de los espíritus de la naturaleza, de los animales totémicos, etcétera. El mundo medio es el mundo físico, el mundo que vivimos, y el mundo superior es el mundo de los dioses, de los espíritus potentes o espíritus creadores. Y el chamán es el hombre capacitado para ir. Además, muchas veces se representa como un árbol, con las raíces, el tronco y las hojas, la copa del árbol, y es el capaz de subir a través de ese árbol cósmico para hacer muchas cosas, desde curar enfermedades a, por ejemplo, ver territorios de caza o explorar el más allá y hablar con personas que ya han fallecido. Damos un salto, bueno, pues porque en el libro también vas pasando también, bueno, desde luego haces un repaso increíble, hablas incluso del Islam, del cristianismo, por supuesto, en fin, que avanzas en el mundo de las religiones y sus visiones o sus teorías sobre el más allá. Y bueno, pues hay un personaje que tú en la presentación dijiste que le tienes muchísimo cariño y que yo quiero que nos presentes, aunque sea por encima, ya que le dedicas un buen trozo del libro, a este Emanuel Swedenborg. ¿Qué nos puedes contar sobre él como explorador de otros mundos? Bueno, en el libro hago un recorrido por 5 modelos Sí.
que hablan de esquemas del más allá completamente distintos al que manejamos ahora, al que manejan las religiones antiguas y al que manejamos ahora, porque ya hablaremos, si hay tiempo, de que tenemos un modelo muy estricto ahora mismo, todo el mundo cree en un modelo y a lo mejor no es el auténtico, ¿no? Entonces, lo que Vale. hago es elegir 5 modelos de personas que han tenido la capacidad, sobre todo, de viajar fuera del cuerpo, tener sueños lúcidos y que no se casaban con el código moral de la época y que, por tanto, eran bastante sinceros con lo que ellos vieron en ese más allá. Uno de ellos, el primero por cronología, ¿no?, en el tiempo, de los que trato es Emanuel Swedenborg, que es uno de los mayores genios de la historia de la humanidad, un hombre brillante. Primero fue científico y luego fue místico o teólogo, como queramos verlo. Fue primero un científico porque dedicó su vida entera, bueno, a crear inventos, a intentar entender la naturaleza, Dios, el concepto de realidad, todo a través de la ciencia. Él creía que iba a conseguir dar con la clave. La ciencia estaba empezando, el siglo XVIII es cuando comienza realmente la ciencia moderna, por decirlo de una manera. Y Ujú. él lo intentó, pero no lo consiguió. Y fruto de esta frustración, tuvo una crisis existencial, tuvo unas visiones muy extrañas, empezó a tener fogonazos de luz y empezó a tener lo que llamamos ahora, que él no lo llamaba así, él lo llamaba estar en el espíritu, sueños lúcidos o viajes fuera del cuerpo. O sea, por las noches, en el momento de duerme vela, especialmente al final de la noche, principio de la mañana, que es cuando ocurren estas experiencias, rompía el velo y él salía a otras realidades. Y lo llamaba estar en el espíritu. Y él reconoce que la única manera que existe de explorar el más allá, sin morirte, claro, es a través de esto que él llama estar en el espíritu, que ahora conocemos como sueños lúcidos. Y él empezó a explorarlos y él se intuyó que Dios, claro, no conocían esta experiencia, que es una experiencia común, relativamente común y que lo puede practicar casi cada persona que tenga Claro. interés. Pero para él, en aquella época él tenía una facilidad extrema y creyó que Dios le había dado un don, le había concedido un don para explorar el más allá y explicar a los demás qué es lo que nos esperaba. Entonces hace un mapeo, hace un esquema de lo que es el más allá, descubre cosas alucinantes que suenan, primero, muy coherentes y que son muy sinceras, porque si tenemos en cuenta que en aquellos tiempos una persona que salía de los esquemas de la iglesia era directamente tachado de herético o de loco o de cualquier otra cosa, más siéndole un científico que había sido con mucha fama en Suecia y en el resto de Europa, pues él se arriesgó a decir exactamente lo que él veía. Si él hubiera estado condicionado por la Iglesia Católica o la Iglesia Protestante a la que él pertenecía, no hubiese contado las cosas que dijo. Porque él, por ejemplo, fue dicho, le dijeron en el Sí, más allá, por ejemplo, entre muchas cosas, que la Santísima Trinidad no existe, que no hay 3 dioses en uno, sino que solo hay fíjate. un Dios. Entonces, claro, eso en aquella época era que él se arriesgara a escribirlo en libros, escribió muchísimos libros, más de 150 libros, muy, 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 muy cultos, que escribiera esto, o que escribiera, por ejemplo, que los ángeles no tienen alas, ni son seres sobrenaturales, sino que son personas como nosotros, como tú y como yo. Esto era revolucionario. Él, cuando fue Ujú. allí, se espantó porque dijo, no tenéis alas, ¿no? Y dijo, no, es que nosotros no somos ángeles, pero somos personas que hemos fallecido y hemos elegido ir al cielo en lugar de ir al infierno. Y nos hemos convertido en ángeles, pero somos como tú, igual que tú, un ser humano. Entonces, claro, esto también contradice la doctrina de la Iglesia, que dice que los ángeles son seres superiores a los seres humanos, entre Dios y los hombres. Esto es otra de las pruebas de que Swedenborg estaba realmente explorando algo, al menos estaba siendo sincero con sus exploraciones. Y se puede aprender mucho de lo que él describió, porque es que describe con detalle el funcionamiento, cómo los ángeles piensan, cómo piensan las personas que están en el infierno, por qué la gente elige ir al infierno o ir al cielo, que eso es otra cosa de las cosas que también es revolucionario para la época. En aquella época, quien decidía quién va al cielo o al infierno, igual que ahora en el cristianismo, es Dios. No, Swedenborg, cristiano hasta la médula, porque se considera cristiano, él decía, es que no puedo mentir. A mí me han dicho allí que no es Dios, sino que es uno mismo el que decide si quiere ir al cielo o al infierno. ¿Y por qué alguien quisiera ir al infierno? Porque las personas que en vida construyen una esencia interior orientada hacia el mal, cuando van al mundo de los espíritus, se encuentran con que les atrae, les gusta, vamos a Claro. llamar, Sí, sí. les mola el infierno. O sea, es que Sí, quieren sí. estar allí porque quieren seguir haciendo el mal. Entonces, al final es una cuestión personal y eso también es algo muy distinto a lo Ujú. que dicen las religiones tradicionales y muy distinto al modelo que tenemos ahora, actualmente.
Sí, 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 totalmente, ¿no? Este hombre estaba conectado, como dices tú, estaba conectado con Sí, algo y él sí, vivió entre el siglo XVII y XVIII, momentos en los que, a pesar de que el siglo XVII se le llama, XVIII, perdón, se le llama el siglo de las luces y de la razón, mm, cuidado, la religión seguía no, no, siendo importantísima y no, no te podías salir de ciertos caminos que podían, pues eso, no, no olvidemos que todavía en España por lo menos seguía funcionando la Inquisición, por lo tanto, hasta el siglo XIX estuvo claro, funcionando la Inquisición en España. Claro. efectivamente, así que hay que tener cuidado. Oye, tú has Fernando visto una, VII fíjate, la restauró. ujú, sí, 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 así, así tal cual. Tú has visto una película, fíjate lo que te voy a contar, ¿eh? Y voy a proponer para los oyentes la película de Pixar que se llama Soul. No, Uy, de hecho, pues te va a encantar. pues fíjate, el otro día estuve en un congreso en Zaragoza, en Pinseque, en un pueblo de Zaragoza, Ujú. también hablando sobre este libro, sobre este asunto, y una persona del público al terminar mi charla me dijo exactamente lo mismo, me dijo, tienes que ver la película Soul, y digo, pues es que ni la conocía, pues Bueno, la veré, tengo como, pendiente. como ocurre con Pixar, son películas para toda la familia, pero no, no son infantiles exclusivamente. Las ve una persona adulta y saca otras enseñanzas u otras imágenes. Y ahí aparece, aparecen personajes que estando en la vigilia se desdoblan, por decirlo de alguna forma, y tienen lo que en el esoterismo se puede llamar un viaje astral, y entonces aparece cómo es ese otro reino donde se encuentran con otros viajeros y donde a veces se encuentran también con almas perdidas, con historias así que son muy, muy interesantes. Y yo creo que, entonces, hablando de todos estos temas, lo recomiendo. Si no lo has visto, pues estupendo, será una sorpresa. Y a los oyentes igual, ¿eh? La película Soul es de 2020 de Pixar. Bueno, hablando, pelis, bien, pero hablemos de libros. Fíjate que tú vas a una tienda esotérica, a cualquiera, ¿eh? A cualquiera, por más pequeña que sea, y tienen siempre el libro tibetano de los muertos, el libro egipcio de los muertos. Son libros que hablan y que a veces incluso eran recitados delante del cadáver para que el fallecido, que se supone que su alma o lo que sea, su esencia, se queda un momento al lado del cadáver, escuche bien las instrucciones para la otra vida. Se supone, Enrique, entonces, que más vale que hagamos ese viaje con información, preparados, ¿no? Claro, bueno, el Bardo Todol, el libro tibetano de los muertos, así lo indica. Es un libro no solamente para ser leído al fallecido, porque según el budismo el fallecido puede seguir escuchando durante días. De hecho, se aconseja que se lea el libro al oído del fallecido hasta Uh -huh. 49 días después del Uf. fallecimiento. Entonces, esto es una creencia que tienen en el budismo, pero no solamente lo usan para esto, sino lo usan también para meditar o reflexionar sobre ello en vida. Uh ¿Por -huh. qué? Porque el Vado Todol está hecho como un mapa. Está hecho como un mapa para que las personas nos preparemos para morir lúcidamente, con conciencia y con control. Diremos, ¿y para qué queremos hacer esto? Bueno, pues es otro de los modelos que yo abarco en el libro, ¿no? El modelo del budismo tibetano. Porque al igual que cuando vamos a un viaje largo, nos hacemos con mapas y con guías turísticas para ver qué vamos a encontrarnos en el país, también deberíamos hacerlo para la muerte, que es el último viaje y el más largo y quizás el último de todos. Me refiero que no hay vuelta. Si no queremos en la reencarnación, si queremos en la reencarnación, pues hay vuelta. Pero ¿por qué no lo hacemos? No nos preparamos. El Bardo Todol justamente se creó hace muchos, muchos siglos justamente para orientarnos y darnos detalles de lo que nos íbamos a encontrar paso a paso. Y lo mismo el libro egipcio de los Egipcio. muertos, Uh -huh. aunque esto no se leía, sino que se inscribía en los Claro. sarcófagos o en las paredes de las tumbas, o se metía un pergamino dentro de la tumba, pero era para que luego el fallecido, el difunto, tuviera como también un manual de instrucciones, ¿no? De qué Uh hacer -huh. después, ¿no? Pero eso es una cosa bastante inusual en el mundo antiguo. Mm. Sí, 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 sí. No, a mí me parece súper interesante. Eh, claro, hablando de mapas, quiero que nos nombres a alguien por el cual también tú tienes que sentir pues un cariño, un respeto. Hemos dicho al principio que tú formas parte del Instituto Monroe de los Estados Unidos y para ello pues tienes que presentarnos muy brevemente a Robert Monroe y luego hablamos de esas tres áreas que él decía. Robert Monroe es importante porque es el Swedenborg del siglo XX. Sí. Swedenborg fue revolucionario en su siglo y Monroe fue el siglo XX, a mediados del siglo XX, en 1958, cuando tuvo su primera experiencia. Un señor normal, como tú y como yo. Bueno, tampoco somos muy normales, estamos un poco más Más o locos de lo menos. normal. Pero bueno, un señor normal y que tuvo una experiencia, como tiene mucha gente, fuera del cuerpo. Y a partir de ahí empezó a investigar en una época en la que no había ninguna información
prácticamente la misma información que había cuando la época de Swedenborg, pero bueno, un Ujú. poquito más. Entonces, él al final acabó detectando que esto era una capacidad natural y empezó a explorar el más allá, aparte de otras cosas. Y descubrió otro modelo, no es el modelo clásico que conocemos, igual que Swedenborg dijo cosas distintas a lo que se decía en su época, Monroe también, no habló de una reencarnación normal, él exploró y encontró, como bien dices, que había como 3 ambientes, ¿no? En el más allá. Le llamo el área 1 o el escenario 1, área 2 y área 3. Los que más nos interesan son el área 1 y el área 2, ¿no? El área 1, según Monroe, es que existe un plano, mundo, dimensión paralelo a este, que es copia de este mundo físico y que se puede visitar. Pero tiene poco sentido porque hay gran parte de ese escenario que uno genera con su conciencia o genera con sus creencias, con lo cual mete Ujú. errores. Es decir, si alguien decide viajar con esa experiencia extracorporal a, vamos a decir, a la casa de un amigo a ver cómo es su habitación, seguramente verá bastante de cómo es esa habitación, pero meterá errores. De hecho, Monroe se sometió a varios experimentos con un famosísimo científico llamado Charles Sturt, que es uno de los que más ha estudiado las capacidades extrasensoriales, es una eminencia en este aspecto, y en todas las experiencias hubo cosas que Monroe describió, mejor dicho, de esas otras realidades, de la copia de la realidad física, que eran innegables, ¿no? El acierto era innegable, pero a la vez había cometido errores, ¿no? Bueno, ese es el área 1, que es como la Ujú. copia, que hay una copia. Luego está el área 2, que sería lo que llamamos el más allá. Y en ese área 2 descubrió a su vez subzonas, ¿no? Ujú. Una primera zona donde las personas que fallecen quedan atrapadas porque han tenido una muerte violenta o han tenido una muerte inesperada o personas que no quieren en el más allá y que se encuentran ahí y lo niegan y por eso se crean mundos en el que están solo ellos mismos y están atrapados, ¿no? Luego descubrió otros mundos que eran colectivos, donde la gente se reunía, donde gente que sí sabía que estaba muerta se reunía, y es lo que llamamos los cielos habituales, ¿no? El cielo cristiano, el cielo musulmán, el cielo celta, el cielo vikingo, el cielo lo que sea, y ahí se reunía la gente por cultura, por afinidad, y se juntaba sabiendo que están muertos, pero creyendo que era el último lugar al que tenían que ir. Y por último, Ujú. Monroe descubrió otro subzona en el área 2, que es lo que llamó él el parque, porque él lo veía como un parque muy bonito, y era el lugar donde la gente que ya se daba cuenta de que los mundos anteriores no eran el final, acababan llegando allí y eran ayudados a recuperarse de todo el trauma de la muerte física, etcétera, etcétera. Y ahí es donde él se encontraba también, bueno, en cualquiera de los 3 mundos, de los 3 submundos, él se encontró personas que algunos parecía que eran identificables como guías espirituales y otros eran identificables como vidas pasadas del Ajá. propio Robert Monroe. Pero él se dio cuenta con sus investigaciones al cabo del tiempo. O sea, él se fió, fíjate, él se fió del modelo que tenemos ahora mismo, ¿no? De los guías, las vidas pasadas que nos reencarnamos, y él se fió de ese modelo e interpretó eso que veía a la luz de este modelo. Pero se dio cuenta que no le valía, por cosas que no vienen, son muy largas, lo cuento en el libro. Él se dio cuenta Sí. que realmente esos guías espirituales y esas vidas pasadas no eran tales, sino que eran vidas, conciencias que estaban atadas a él, a Robert Monroe, como muchos de nosotros tenemos. A todos formamos parte de familias espirituales de almas, por decirlo de alguna manera, ¿no? De Ujú. conciencia, que están formadas por un mismo molde. Entonces hay un grupo, como si fuera un collar de perlas, ¿no? Cada uno con una bolita, pues Sí. hay muchos collares y dentro de cada collar, cada perla comparte con los demás algo, que es el sentido de pertenencia a ese collar. Bueno, pues lo que vio Monroe es que él se estaba encontrando realmente con las perlas de su collar y se dio cuenta, porque además lo dijeron, se lo contaron, que el objetivo, la misión del ser humano era encontrar esas otras vidas que parecían pasadas, pero realmente eran vidas independientes, pero que formaban parte del mismo collar. Y era el objetivo de todo ser humano. Entonces, luego más cosas, ¿no? Pero Ujú. sería muy largo de contar. Pero este es lo que llama la atención al lector. Este modelo, que lo cuento con más detalle, es un modelo distinto. Y Claro, además claro, Monroe claro. aconseja hacer ciertas cosas para tener un destino distinto al de la mera reencarnación o la mera estancia en un más allá eterno. Hay otras formas de trascender que son las que cuenta en ese caso Robert Monroe. Yo creo que al final todo esto, las exploraciones del otro lado, surgen primero porque somos seres curiosos por naturaleza y segundo, y no nos olvidemos de esto, porque nos hacemos esa gran pregunta, ¿y cuando me muera qué? Vamos a intentar indagarlo. Y entonces ese, no sé si miedo o ese, bueno, ese horizonte que vemos, que a todo el mundo le va a llegar de la muerte, nos lleva a pensar en la siguiente pregunta. ¿Se puede escapar de un final, como por ejemplo, disolverte
con el infinito, fundirte. Se puede escapar de la muerte, por decirlo, de la muerte definitiva, por decirlo. Yo sé que en el libro tú mencionas varias formas o varios argumentos, ¿no? No sé si nos puedes poner algún ejemplo. Bueno, hay dos modelos de los 5 que contemplan que hay una posibilidad de disolverse en el todo, en la fuente, en Dios, quien nos ha creado, ¿no? Uno es el budismo, con el estado nirvana, y otro es Carlos Castaneda, el antropólogo que estudió con los chamanes mexicanos, con un chamán mexicano, en ese caso Don Juan. Que da igual que sea ficción o no, porque hay mucha controversia, pero realmente las enseñanzas están allí y tienen una coherencia inestimable. Sí. Bueno, pues ambos dos creen en un posible final en el que te disuelves, pero son muy distintos. El budismo cree que el nirvana es el estado ideal, el que tenemos que alcanzar, es el punto final, que es disolverse en esa nada que nos ha creado, dejar de ser nosotros mismos y, como digo, pues eso, disolverse en el todo. Sin embargo, Carlos Castaneda y los chamanes mexicanos dicen no, pero ¿quién ha dicho que disolverse en el todo es bueno? Según ellos, el gran águila, que es como llaman al gran espíritu que ha formado a los seres humanos, lo que hace es como cultivarnos, ¿no? Nos envía a la existencia física a recibir experiencias, a generar experiencias que luego el águila, el gran águila, el todo Dios, te reclama cuando mueres y se las come, porque es su alimento. Y cuando termina de comerte, has desaparecido. Entonces dice Castaneda o Don Juan, los chamanes dicen, bueno, es que esto no es para mí un final ideal. También es verdad que el budismo, aunque lo da como algo positivo, hay ramas del budismo que dicen lo mismo. Dicen, Sí. ojo, que es que no es, ¿por qué va a ser bueno? Es decir, yo cuando muera, a lo mejor no quiero fundirme en el todo. A lo mejor quiero trascender la condición humana, ser algo más que un humano, pero seguir siendo yo, seguir siendo Enrique Ramos, seguir siendo Álvaro Martín. Esto se conecta el budismo a una rama del budismo tibetano, como la tradición de la tierra pura de la que hablo en el libro, con Carlos Castaneda, que al final dicen lo mismo. Es como escapar de ese destino común que es disolverse en el todo, pero con métodos distintos. Incluso hay ramas de, ¿cómo decir?, brujería o magia negra tibetana que tienen que ver con el budismo también, que tienen una práctica que es, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo llaman a esto? Bueno, es algo así como... Sí, es como el trasvase de la conciencia. Es decir, cuando una persona está muy avanzada espiritualmente, exacto, el Powa, simplemente se hace una especie de muerte voluntaria, una meditación infinita en la cual su espíritu sale y elige otro recipiente y a seguir con la aventura, por así decirlo. Lo que hace la tradición de Powa es que hacen practican una meditación muy profunda, muy intensa, que fíjate que en pocos minutos dicen que produce, se consiste en generar una energía que sube y baja y que sale por la coronilla, ¿no? Sí, hay una brecha, una rotura. Para generar un agujero para que luego tú puedas salir por ahí y trascender a otro estado, ¿no? Y dicen que cuando practican esa meditación, o bien aparece una marca en el cráneo, o bien aparece un hoyuelo, o incluso dicen que puede aparecer hasta un agujero literalmente en el cráneo. Bueno, eso es lo que cuentan, ¿no? En el Tíbet, ¿no? Para que salga ese alma por ahí, como dices tú, de manera voluntaria y se traslade a otro mundo. Al final es para burlar la muerte. Exacto. De alguna manera. Eso es. Sí. Es también, es muy interesante esa pervivencia a través de, pues nada, salgo yo del cuerpo, porque también hay muchas historias sobre que al salir del cuerpo, o sea, al morir, al salir no, porque pues vosotros salís y volvéis y vais y volvéis y no hay ningún problema ni ningún peligro, pero que al fallecer hay una confusión, hay una desorientación, hay incluso una falta de memoria a veces, que eso es lo que no quieren experimentar estos magos negros que salen voluntariamente en un momento dado de su vida y dicen, vamos a hacerlo pero de forma consciente, ¿no? En fin, la transferencia de conciencia. Los llaman, o lo estamos llamando, magos negros. Fíjate, ya estamos poniendo como una etiqueta, y eso es porque el budismo tradicional cree que estas alternativas no son de cobardes. Claro. Que realmente el destino es fundirnos y desaparecer para siempre en el todo. Pero a lo mejor no son cobardes, son valientes. Es todo lo contrario, ¿no? Esto es lo que quiero... Audaces sí que son. Son audaces, y esto es lo que quiero yo reflejar en el libro. O sea, no quiero que el lector no lo voy a convencer de nada, porque lo único que hago es dar distintos modelos para que veamos que hay otras alternativas y que se nos abra la mente para luego decidir a nosotros qué es lo que más resuena. Solo digo que el epílogo del libro se titula
Y entonces, ¿quién tiene razón? Entonces, Claro. claro, ahí ya que tú sacas algunas conclusiones, por supuesto, pero Eso sobre es. todo es el lector el que tiene que al final tener su sistema de creencias y demás. Enrique, cuéntanos, ¿cuál es tu proyecto de enseñanza, de crear una comunidad, de estar en contacto con personas que quieren tener este tipo de experiencias? ¿Qué tecnología utilizas y cómo se puede uno apuntar? Bueno, llevo más de 15 años trabajando con el Instituto Monroe. Ahí trabajamos con una tecnología de sonido, bueno, varias tecnologías de audio que han sido desarrolladas en laboratorio, que están ahora, siguen mejorándolas junto a la Universidad de Virginia en Estados Unidos, están dando muy buenos resultados y que incluso se ha utilizado en el programa de visión remota del Ejército de los Estados Unidos en los años 80. Esta tecnología de audio o estas tecnologías de audio permiten entrar en estados de conciencia muy profundos y hacer muchas cosas. Esa es una de las formaciones, pero también forma a otros en lo que estamos hablando, ¿no? En sueños lúcidos, en cómo controlar esta experiencia, pero de un punto de vista muy racional, ¿vale? Muy dentro de lo racional que se puede de Y muy hablar de este tema. práctico. Y muy práctico, exactamente. Y nada, ahí hace, ya digo, muchísimos años que estoy entrenando a otros y disfrutando de esta otra parte que tiene el ser humano, que no es ni más ni menos que nuestra parte racional, es la otra parte que no debemos avasallar como avasallamos en el mundo moderno y debemos dejarle también que vuele libremente. Web, contacto. Mi web es www.enrique- guión normal, no guión bajo, enrique-ramos.com. Y ahí tienen las redes sociales, por el mismo nombre, me pueden encontrar. Nosotros recomendamos muy pocas cosas, pero las cosas que recomendamos la gente se apunta, así que espero mandarte oyentes de Madrid Misterioso y de Ecos de lo Remoto. Enrique, lo dicho, Muchas muchísimas gracias. gracias. Yo me apunto, vamos, ahí estaremos en alguna de ellas. Un Cuando abrazo. quieras.